Semana 24. Bien, vamos a hablar de un tema de mucho interés, sobre todo para las personas de clase media, porque entre el 18 y el 29 de abril comienzan las postulaciones para este subsidio habitacional de sectores medios. Por supuesto, hay varias dudas al respecto, con el ingreso, con el ahorro, que incluso cambió hace poquito, porque hasta en enero de este año ya se dijo que en vez de 50 UF hay que tener 80 UF ahorrada. Hay gente que no estaba preparada y es por eso que quizás son varias las interrogantes que tenemos que nosotros aquí aclarar y dónde poder vivir además. Claro, esa es la gracia, porque hay distintos lugares, distintos montos. Vamos a hablar de eso aquí en Semana 24 junto a Giovanni Prele, director ejecutivo de Usa tu Subsidio. Giovanni, ¿cómo estás? Bienvenido. Bien, muy bien, muchas gracias a ustedes por la invitación. A ver, ustedes hicieron un estudio de lo que pasa en el contexto de aquellos que quieren optar por este beneficio, el subsidio de la clase media. ¿Cuáles son las primeras conclusiones para comenzar esta conversación? Así es. Bueno, nosotros realizamos un estudio analizando 11 comunas de Santiago para un departamento estándar de 38 metros cuadrados. Entonces nosotros hicimos una correlación cuánto debía ganar una persona de clase media que está postulando el subsidio en este tramo y que quiere comprar un departamento en estos lugares. Resulta que dependiendo del valor por metro cuadrado de las comunas es lo que le puede alcanzar una familia. Entre más céntrica es, mucho más caro. Por ejemplo, Santiago Centro, una persona que desea comprar un departamento de 38 metros cuadrados tiene que tener una renta aproximada de 910.000 pesos. Porque el valor por UF metro cuadrado en Santiago Centro, según un estudio realizado por AIMAR el año 2015, en el segundo trimestre, estaba cercano a las 52,7 UF por metro cuadrado. En cambio, si quiere vivir un poco más lejos, en la comuna de Cerrillos, tiene que tener una renta líquida aproximada de 540.000 pesos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos concluir con esto? Que entre más cerca uno quiere vivir del centro de Santiago o Providencia, de los lugares de trabajo, sale mucho más caro. Y si nosotros queremos tener una propiedad un poco más grande, tenemos que alejarnos un poco. Eso es básicamente. Entonces, nosotros, ¿cuál era el objetivo de este estudio? Era alinear las expectativas que tiene la gente donde quiere vivir, pero también con lo que ellos pueden comprar. Claro, porque, a ver, tú hablas de un departamento de 38 metros cuadrados aproximadamente. Yo quiero dar un ejemplo. Yo vivo en el centro de Santiago, precisamente, a la altura, no lo voy a decir en realidad, ya no importa, pero en el Lo voy a guardar. Lo voy a guardar, en el centro. Y el departamento donde yo vivo es de 38 metros cuadrados y es bastante pequeño. De un dormitorio, cocina americana, y obviamente cuando una familia quiere optar a un departamento, quizás quiere vivir en el centro por conectividad, ¿no es cierto? Que un departamento de esas dimensiones no le sirve, necesita algo más grande. Entonces la verdad es que para una familia quizás con 3 hijos, el centro puede que no sea una opción. Por supuesto, eso va a depender de los requerimientos de espacio que tenga la persona. Como tú bien dices, eso pasa en tu caso, por lo tanto podría ser una muy buena opción que hoy en día los jóvenes y técnicos profesionales que tienen las rentas aproximadas que nosotros realizamos en el estudio puedan comprar en este tipo de proyectos, porque necesitan menos espacio. En cambio, familias que son mucho más grandes pueden vivir en sectores un poco más periféricos, porque obviamente como tienen requerimientos de espacios mucho mayores, tienen que buscar en lugares que sean un poco más baratos. Estamos hablando que las familias tendrían que salir del centro. Claro. El tema del subsidio también, porque estaba viendo acá, en Santiago se exige la mayor renta, son 910.000 pesos. Claro. Un poco más de 910.000 pesos. Claro. Por ejemplo, les voy a mencionar un proyecto especial, son proyectos especiales que se llaman DS-116, que tienen un subsidio adicional y que es complementario al de la clase media. Por ejemplo, nosotros en usatusubsidio.cl tenemos un proyecto en Buin y otro en Colina. Estos proyectos son casas de 60 metros cuadrados aproximadamente y con un terreno entre los 120 metros hasta los 200. Obviamente con este tipo de dimensiones una familia puede vivir tranquilamente, pero tendría que vivir en Buin. Pero vivir en la periferia no es malo, porque Buin hoy en día es una comuna que tiene mucha plusvalía, alta conectividad, porque tiene metrotren, tiene servicios cercanos, muy buenos colegios y una comuna que está con un auge inmobiliario tremendo. Entonces va a depender quién postula el subsidio, es donde debería comprar. Obviamente, por el precio de las propiedades que hay hoy en día en Santiago, nosotros la principal recomendación que hacemos como Usa tu Subsidio
es que jóvenes profesionales puedan aplicar el subsidio en comunas céntricas, pero que lo vean como una vivienda de transición. Porque obviamente si el subsidio nos amarra a vivir 5 años o 3 años, pero que nosotros solicitemos la movilidad habitacional, que no lo vean como una vivienda definitiva, sino que sea como un paso para obtener una vivienda más grande. Giovanni, ¿y de alguna manera el subsidio te ata a ese lugar, a esa comuna? Todas las que de la movilidad habitacional luego, pero hay un problema con respecto a tener un subsidio para estar en Santiago Centro y después de 4 años, 5 años querer moverte a otra comuna, por ejemplo. Bueno, es que lo que pasa es que como van cambiando las necesidades en el tiempo, igual a veces tenemos que sacrificar algunas cosas porque nunca podemos tener todo. Claro. Entonces, pero si nosotros hoy en día lo llevamos a un plano práctico, por ejemplo, alguien que vive en San Miguel y tiene que trabajar en Santiago Centro, igual se va a demorar 50 minutos. Y si una familia que vive en Buin y tiene que utilizar el metrotren, o si bien tiene un auto y tiene que ir a trabajar al centro, se va a demorar los mismos 50 minutos. Entonces, al final, las diferencias de tiempo no son tan grandes. ¿Y qué pasa con los límites de las viviendas? Es que queremos también decirle a la gente, son 2.200 UF lo que se puede optar. Hay departamentos que son mucho más caros. Tú das el ejemplo de San Miguel, con 2.200 UF no se encuentra un departamento de más allá de 2 dormitorios. Entonces, ¿cuáles son las comunas a las cuales se puede optar? Para que la gente, por supuesto, que nos está viendo, lo sepa. Bueno, el primer alcance son propiedades que cuestan hasta las 2.000 UFs. 2.200 estaba viendo yo en la página, ¿tiene que ver con otros requisitos? 2.000. Ya, redondeamos 2.000. Ya. Por ejemplo, en San Miguel, nosotros como empresa tenemos convenios muy buenos para que la gente compre con subsidio, incluso pudiendo llegar hasta un 17% de descuento. Entonces, una gran cantidad de proyectos podrían acceder las personas hasta departamentos de 2 dormitorios, 2 baños. Porque si uno ve la relación por UF metro cuadrado, podríamos alcanzar con descuento hasta 44 UF, más o menos, aproximadamente por metro cuadrado, lo cual te podría dar una superficie para comprar una propiedad en ese rango de precio. Por lo tanto, para un joven que tiene un hijo o vive solo, un departamento de 2 dormitorios le alcanza perfectamente. Y como en las comunas que tú me estás mencionando, donde se puede vivir y donde se puede aplicar el subsidio, podría ser Independencia, Estación Central, San Miguel, Cerrillos, Pudahuel, Quinta Normal. Entonces son comunas que están relativamente céntricas y que aún están conectadas por el metro y los tiempos de traslado no son tan largos y podemos encontrar departamentos de 2 dormitorios con un baño o 2 baños por el precio que hemos comentado recién. ¿Y casa, Cerrillo, Colina? No, casas tienen que ser un poquito más lejos, como Buin, Colina, Lampa, se están desarrollando proyectos también en Melipilla. Claro. Giovanni, quiero ir un poco a lo que es el subsidio de clase media, pero desde la historia. ¿Cómo ha ido evolucionando el subsidio? ¿Ha ido mejorando? Y también, a tu juicio y tu experiencia, ¿qué le falta para tener una mejor cobertura y también ser más práctico en algunas situaciones? Bueno, por supuesto que los subsidios han ido mejorando a través del tiempo. Yo, ¿qué propondría como mejora? Eso va a depender mucho de cómo se esté comportando el mercado. Pero creo que hay 2 tipos de cosas. La solución más simple es que nosotros podamos reenfocar quiénes deben postular al subsidio, que en este caso es como la recomendación que le hago, que sean personas jóvenes que tengan pocos requerimientos de espacio. Y si fuera desde un punto de vista práctico, podrían ser subir el tramo de aplicación, porque obviamente las propiedades van subiendo, y para poder alcanzar la compra de un departamento más grande, el subsidio podría aplicarse en propiedades de mayor precio. Claro, en ese punto el subsidio se ha logrado estar al día con lo que son los precios de los inmuebles, de las viviendas, porque sabemos que son precios que por lo menos en los últimos 2 años han subido de manera importante, específicamente en las comunas que hemos estado hablando, que llegan a un minuto que están muy altos, que no suben más, pero que en algún minuto, y dada el auge inmobiliario que hubo el año pasado, por el tema de la exención al IVA, subieron algunos precios. ¿Ha ido de la par el subsidio con su cobertura con los precios de los departamentos y de las casas? Si uno lo ve de forma técnica, si bien ha aumentado el subsidio, pero las propiedades en los últimos 4 años prácticamente se han duplicado de precio. Entonces es súper difícil poder alcanzar ese equilibrio. Por eso de forma más práctica es realizar lo que te comento. Obviamente, como hoy en día al comprar con subsidio, las inmobiliarias quedan exentas del IVA a la venta. Y por ese motivo nosotros lo que estamos realizando es negociar con las inmobiliarias muy buenos convenios para que los precios sigan quedando muy bajos.
para que se puedan aplicar en estas comunas céntricas. ¿Sabes? Te quería reproducir una consulta que hay en Twitter. Dice que si es que ustedes tienen información o quizás alguna idea de lo que pasa en regiones, por ejemplo, en Copiapó, ¿qué pasa ahí? ¿Hay más acceso? ¿Hay menos acceso? Ya. Obviamente son estudios de Santiago, pero en una de esas tienen que ser un conocimiento de lo que pasa afuera, cómo ha ido evolucionando, si es que hay más posibilidades. Mira, ahí es un tema complejo, porque Copiapó, Antofagasta son comunas que son regiones que son destacadas por su actividad minera. Por lo tanto, hay momentos donde hay mucha demanda por los departamentos y propiedades, lo cual empuja que el precio sea mucho más alto. Entonces, si el precio es mucho más alto en comparación con otras regiones, como por ejemplo Concepción, obviamente al ser los precios más altos excluye a las familias, porque obviamente los ingresos tienen que ser también muy altos para poder comprar. Entonces, si uno le lleva un plano mucho más macro por los ingresos que tienen las familias hoy en día, si uno dice ya, ¿qué familias ganan sobre 1 millón de pesos? Si lo vemos en porcentaje, son pocas en Chile. Entonces, obviamente, si las propiedades en X sectores han aumentado mucho de precio por el tipo de industria, obviamente se van a excluir y les va a costar mucho más encontrar propiedades en esos sectores. Obviamente, ¿qué se les recomienda? Es lo mismo que pasa acá en Santiago, buscar en sectores un poco más periféricos para que puedan disminuir los precios y así puedan aplicar el subsidio de clase media. Sí. Bueno, y también hay otras quizás realidades. Yo siempre apunto un poco a lo social, porque, por ejemplo, el subsidio es para clase media, hay que tener un cierto ingreso, tú decías, muy poca la gente que gana sobre 1 millón. Pero a veces hay familias que complementando renta pueden tener, por ejemplo, 1,5 millones, que es harta plata, pero tienen 3 hijos, tienen a su hijo en colegio donde hay que pagar, tienen que pagar su dividendo, tienen un auto, que también están endeudados por su auto, entonces tampoco alcanza. La verdad es que queda poquita plata ahí. ¿Qué pasa con esas familias? ¿Qué pasa con esas familias? Obviamente, aquí hay detrás un tema de educación financiera. Es muy importante que hoy en día los jóvenes comiencen a ahorrar y vean la vivienda no como un proyecto tan en el largo plazo, sino que cuando ya estén comenzando a puertas de salir al mundo laboral, que ya se comiencen a planificar financieramente para que no tenga un impacto en el futuro. O sea, que comiencen a ahorrar, que pongan en primera opción el ahorro para su primera vivienda, postular al subsidio porque es un tremendo apoyo. O sea, el subsidio para una propiedad de 2.000 UF prácticamente está cubriendo un 10%, lo que significa casi al pie. Entonces, hoy en día, con la nueva exigencia de los bancos, que desde el próximo año todos deberían estar financiando hasta un 80%, obviamente eso igual va a limitar mucho el acceso. Claro. Entonces, el subsidio es una muy buena opción y nosotros como jóvenes tenemos que tomarlo como una forma de ahorro. Entonces, planificar la compra de una vivienda es muy importante desde muy joven para que no pase lo que tú estás comentando. Volver al tema del precio me parece muy interesante. Tú decías, los precios pueden estar de los departamentos, de las casas, 4 veces más allá de alguna manera del subsidio, lo que entrega. Es decir, están descolgados. Volver al punto, ¿de qué depende entonces que estos subsidios puedan tener más peso, puedan tener más músculo para estar actualizados también con el mercado inmobiliario? Hablamos de la excepcionalidad por la reforma tributaria. El próximo año va a haber de alguna manera un año que sigas los precios estables, pero al próximo podrían justamente seguir aumentando. Bueno, en base a lo que tú comentas, eso va a empujar a que mucha gente ocupe el subsidio de clase media. Claro, va a haber una mayor demanda, pero el monto podría ser casi el mismo. Claro, pero como te estaba comentando recién, se van a venir muy buenas promociones para este tipo de familias que van a comprar con subsidio, porque va a ser muy atractivo para las inmobiliarias que la gente compre con este beneficio. ¿Y promociones de qué tipo? ¿Con una baja de precio? Porque de repente las promociones de la inmobiliaria son, le entregamos hasta un LCD y la persona le da lo mismo el LCD. Bueno, en nuestro caso puntual, como usatusubsidio.cl, nosotros estamos negociando hasta un 17% de descuento con el valor de la propiedad. Y también ¿Al precio final? Sí, al precio final. Ya. Entonces les descontamos un 17% y en algunos proyectos estamos negociando que las familias también puedan pagar el pie hasta en 30 cuotas, lo cual les baja mucho la carga. Entonces, si estas familias se programan y postulan al subsidio de clase media o un joven, va a tener muchas facilidades, tanto para poder postular como para poder comprar. Tú apuntas harto a los jóvenes, Sí. Pero hay familias que quizás por los mismos motivos económicos han arrendado mucho tiempo y recién después de 10, 15 años
quieren optar a una vivienda, pero no han podido ahorrar. ¿Qué se hace en ese caso? Bueno, en este caso, como te mencionaba anteriormente, los proyectos 116 son una muy buena solución, porque uno, por ejemplo, al comprar estos proyectos, por ejemplo, los que nosotros manejamos, están en una media de las 1.700 UF. Una familia, para comprar en estos proyectos, el subsidio se lo gana de forma automática. Entonces, va, reserva, tiene que tener mínimo 50 UF para poder postular de forma automática en estos proyectos y el dividendo le queda súper bajo. Entonces la capacidad de ahorro que tienen que tener para comprar en estos proyectos 116 tiene que ser muy baja. Entonces ahí soluciona el problema que tú me estás mencionando. Obviamente van a tener que comprar en algunas comunas un poco más periféricas, pero si bien van a poder comprar una propiedad que va a resolver las necesidades de espacio que ellos tienen. Van a poder alcanzar propiedades que tienen 3 dormitorios, un baño, tienen una gran superficie. Por lo tanto, por ese lado les serviría un montón, porque en este caso el subsidio estaría actuando como el pie prácticamente. Tú hablabas de los bancos. Hasta hace 2 años podían llegar a financiar 80, 90%, ahora ha cambiado. ¿Cómo ven la restricción que podría darse desde los créditos hipotecarios de los bancos? Bueno, eso va a impactar en el mercado, porque obviamente las personas se planifican para ahorrar. Y si una persona tenía que ahorrar 5 millones de pesos, ahora va a tener que ahorrar 10. Entonces, obviamente, la capacidad de ahorro de las personas es limitada, porque va a depender del ingreso. Entonces, obviamente, se especula que se caigan muchas colocaciones inmobiliarias dentro de este y el próximo año, cuando ya esté la norma vigente. Pero obviamente una de las soluciones para que no pase tanto esto es que las familias se organicen y puedan comprar con el subsidio, porque va a cubrir esa diferencia que hoy en día los bancos no van a financiar. Va a ser más que un complemento, va a ser ese margen que desgraciadamente no se va a poder con un crédito hipotecario. Hasta hace 2, 3 años uno podía tomar un crédito hipotecario por el 80% de una vivienda y el restante con un crédito de consumo. Claro. Y después se iba renegociando de alguna manera. Eso desgraciadamente ya ha ido cambiando por la situación económica. Por supuesto. Obviamente hay personas que lo podrían hacer, pero eso te puede jugar en contra porque te podría sobreendeudar. Claro. Y sobreendeudarse, la verdad es que no es la idea, porque finalmente se corre el riesgo también de no poder responder. Hay otras alternativas. ¿Tú qué le propones a todas aquellas personas que están en el siguiente escenario? Se le pide el 20% del pie, por supuesto. Una opción es en cuotas, pero por ejemplo, el año pasado habían opciones como el 10% paguen en cuotas a la inmobiliaria y el otro ahórrelo aparte. Los bancos efectivamente ahora están pidiendo 80% como mínimo. Entonces, está la opción quizás de que si no se alcanzó la plata y no están las condiciones para pedir un crédito de consumo, renunciar a ese proyecto. Por supuesto. Obviamente las condiciones económicas de cada familia van a ir variando en el tiempo. Entonces para ese tipo de casos es muy bueno ver en qué tipo de proyecto uno está comprando. Y es importante fijarse que estos proyectos tengan cesión de promesa. En el caso de que yo tenga algún problema económico y no pueda cubrir el pie o no me puedan dar el financiamiento, tengo que tener la posibilidad de yo poder ceder esta promesa para que otra persona que la pueda comprar, para yo no quedar amarrado y poder estar expuesto a tener una multa por parte de la inmobiliaria. Bien, muy interesante, bien buenos los consejos, Giovanni, te queremos agradecer por estar aquí en Semana 24, el subsidio de la clase media. Por último, sitio web para tener más información ahí de lo que se está haciendo. Bueno, muchas gracias por la invitación. Invito a toda la gente a que se registre en www.usatusubsidio.cl. Nosotros damos asesoría sin costo y tenemos muchos proyectos donde podrían comprar, así que felices de poder ayudar a todos los jóvenes de este país. Buen dato. Muchas gracias por Giovanni, venir. que esté muy bien. A ustedes, que les vaya muy bien.